permiso de ustedes. A ver si se ve la pantalla. Sí, sí. Ahora sí. Ahí sí se ve, Cero. Muy bien. La pantalla y a ustedes, porque antes solo veía la pantalla y no a ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar la lección 8. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, ¿verdad? Fielmente, diligentemente, desde la primera lección hasta esta lección han estado dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Entonces, agradezco infinitamente su tiempo, su participación activa en cada clase y también su este, disposición para realizar las tareas, las lecturas bíblicas en casa, ver el video y todo eso. Entonces, hoy vamos a dar por concluida esta lección. Hablaremos de la última parte de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, de Judá, perdón, sí, de Jerusalén. Y también aplicaremos a nuestras vidas la fidelidad de Dios. Cómo hemos llegado a ser el pueblo escogido de Dios sin que lo merezcamos, sin que hayamos hecho absolutamente nada para esa benevolencia divina. Entonces vamos a regocijarnos y con esa motivación espiritual seguir compartiendo con otros el Evangelio de salvación y vida eterna. Entonces, en estas clases hemos visto la caída de Jerusalén, hemos visto el exilio, pero en todo ese proceso hemos visto la mano de Dios y ahora vemos el regreso a Jerusalén y Dios siempre preservando un verdad remanente del pueblo para que se cumpliese las profecías sobre el nacimiento de Cristo. Vamos a empezar con una oración inclinando nuestros pies a los pies de inclinando nuestras cabezas, mejor dicho, perdón, a los pies de Cristo y empezamos con esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos crecer por medio de este curso. Que no solo seamos conocedores, sino también hacedores de tu palabra. Te pedimos que bendigas a tu iglesia con líderes como Nehemías, valientes, sabios, decisivos y llenos de fe para orar sin cesar. Te pedimos esto en nombre de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a continuar con la lectura bíblica de Nehemías. Habían capítulos segregados, seleccionados, que nos tocó leer con el propósito de ver y regocijarnos en la conclusión, en el cumplimiento de la construcción, de la reconstrucción de los muros y de las puertas de Jerusalén, del templo, de Jerusalén. Muy bien. Entonces el objetivo para hoy es usar el método de las 4C para leer y entender Nehemías, los capítulos seleccionados, y también vamos a enfocarnos al finalizar, describir cómo pertenecemos al pueblo de Dios, ¿verdad? Y el efecto, hay ese efecto de esta realidad en nuestra vida diaria. Bienvenido, Atanasio. Gracias por conectarse. Muy bien, entonces la introducción o el gancho que nos conecta con el tema del día es la siguiente pregunta, ¿verdad? Entonces vamos a ver unas épocas de reformas, ¿verdad? Reformas físicas, vimos la reconstrucción del templo, pero también reformas espirituales para el pueblo de Dios y para nosotros. Atanasio, adelante. Buenos días, pastor. ¿Me escucha bien, cierto? Sí se escucha, sí. Ok, bueno. Entonces yo, de la pregunta que usted nos puso en el texto allí, eh, yo coloqué pues esto. En la enseñanza, pues dice la pregunta, ¿dónde ven ustedes la necesidad de una reforma hoy en día? Y la época de Esdras, Nehemías, la de Jesucristo, hace 2000 años, ¿en qué se parecen a nuestro tiempo, cierto?
Entonces, yo coloqué que de arrancada podemos decir que la época de Esdras y Nehemías se parece a la de hoy, en que en aquel tiempo había un desorden en la estructura religiosa de Israel, ¿cierto? Ejemplo, los sacerdotes casándose con paganas, unos hasta se casó con la hija de Tobías, ocuparon el alfolí, el pueblo descubrió el diezmo, las levitas se fueron a trabajar en lo material, algunos hasta se perdieron del árbol genealógico y les tocó ser destruidos. Y pues hoy hay un desorden en la estructura de la iglesia, falta de orden, de organización en las denominaciones, falta de integridad en el manejo de los recursos económicos y vemos que también prolifera mucho lo que dice Mateo 24 de los falsos profetas, los falsos maestros que quieren con ganancias deshonestas hacer, pues, conseguir las cosas y se dedican más bien a la parte económica, a engañar al pueblo. Es mi parecido, pastor. Gracias, Atanasio. Muy bien dicho, sí, realidades que no podemos taparlas con un dedo. Adelante, alguien más. De una vez vamos a esta pregunta, entonces, para conocer sus comentarios, conocer sus respuestas, por favor. Adelante. ¿Alguien más? Fabián, hermano, adelante. Pastor, referente a la pregunta, pues el de la época de Jesús y de Nehemías y de todo este tiempo atrás al de ahora, pues vemos todavía la desobediencia del hombre, la maldad que hay en el corazón de los hombres, al encontrarse disperso, pues a causa del mismo pecado. Pues para mí tengo dos puntos importantes que veo yo que hay que como restaurar. En esta época, pues se necesitaría una reforma en muchas congregaciones que están dañando el testimonio de lo que es el evangelio. Vemos lastimosamente muchas denominaciones, muchos pastores que toman pues el evangelio y están dañando el testimonio. Hay muchas personas escépticas de querer acercarse a conocer a Jesús, a recibirlo por otras cuestiones personales, ¿sí? Y también se necesita hacer reformado el corazón del hombre, permitiendo que pueda habitar Jesús en el corazón de cada uno de nosotros para vivir de una mejor manera, obedeciendo las leyes y los estatutos de Dios, que es lo que quiere es que nosotros seamos obedientes a sus mandatos, pastor. Gracias, Fabián. Adelante, Julio, le escuchamos. Sí, efectivamente, vimos en estos tiempos, pienso que la reforma tendría que ver básicamente en el interior del hombre. Estamos viendo unos tiempos finales difíciles, muy difíciles. Vemos que faltan muchos líderes, mucho liderazgo, falta mucho liderazgo auténtico. Sabemos que estamos en la era de la información y todo eso, y vemos que hay mucha confusión a través de las redes sociales, mucha información que se convierte muchas veces en desinformación. Entonces debemos reorganizar todo, adaptarlo a esta época, porque está saliendo hay que defender la verdad del evangelio y hay mucha confusión, noto yo, pues desde mi punto de vista, y es necesario como reorganizar la comunidad general de lo que es la enseñanza de la palabra, y allí reforzar mucho, que haya más líderes espirituales, porque veo necesidad en ese aspecto. Gracias, Julio. Adelante, Héctor. Le escuchamos, hermano. Sí, yo no sé si yo usaría la palabra reforma, sino debe haber una reflexión muy fuerte, digo, por parte de muchas gentes, el cristianismo está bajo ataque todos los días. La Biblia se ha diluido muchísimo. Hay muchas
malas interpretaciones, cosas que realmente no se aceptan en la Biblia. La gente está empujando y tratando de tergiversar lo que dice la palabra para ser aceptados. Todos los problemas que digo, no sé si en Latinoamérica sean tan fuertes como son aquí, toda la situación de los homosexuales y los trans y la situación aquí en las escuelas de compartir los baños y los deportes, hombres que son trans, todo eso yo veo un alejamiento muy, muy fuerte, veo la mano de Satanás por todos lados y pues yo creo que lo que estamos haciendo en la Academia de Cristo es muy importante para pues de uno por uno ir acercándonos a la gente y decirles que no hay que aceptar todo eso porque no es bíblico, está mal, aunque les cueste trabajo escucharlo, ¿no? Gracias, Héctor. Muy bien dicho, sí. Arturo, y luego pasamos a la siguiente pantalla. Arturo, adelante, le escuchamos. El micrófono, hermano. Ahora sí. Ahora sí. Sí, hermano, yo tengo tiempos de preocuparme porque veo la necesidad de una revisión, por lo menos, porque Jesucristo nos dejó una enseñanza cuando le dijo al rico, al joven rico, que tenía que ir a vender todas sus posesiones y dárselas a los que no tienen. Y nunca, quizás, o al menos en este tiempo, nunca he visto que se haga eso, hermano. Y de verdad que no es nada fácil, que uno se va a desprender de sus pocas cosas por dárselas al pobre, pero realmente pienso que debería de haber una revisión profunda para apegarnos más a lo que la palabra nos dice. O sea, no solo por cumplir, sino por buscar la forma de estar lo más cerca de lo que la palabra nos manda, hermano. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias, hermano. Sí. Y la única forma de que haya ese cambio espiritual en todos nosotros es estudiando diligentemente la palabra, escuchando, Amén. ¿verdad? Como lo hicieron el pueblo de Israel, ¿verdad? En la época de Esdras y Nehemías sucedieron dos cosas, ¿verdad? La reconstrucción física del templo de Jerusalén, ¿verdad? Pero también la reforma espiritual. Esdras enseñó la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes el texto bíblico que nos decía? Enseñaban con paciencia, les traducían, les explicaban con lujo de detalles, ¿verdad? Para que la gente realmente entendiera el tiempo que dedicaron a que la gente estudie diligentemente la palabra de Dios. Ese es el primer punto, ¿verdad? Después que la gente escuchó la palabra de Dios, aplicó a sus vidas y se regocijaban en ver el amor y la misericordia de Dios. Entonces empezó a seguirla, ¿verdad? Después vemos también en la época de Juan el Bautista y en tiempos de Jesús, ¿verdad? Las tradiciones, las reglas de los judíos que habían, se habían olvidado de lo importante que era la misericordia, el amor de Dios, ¿verdad? Estaban exigiendo a la gente que hicieran un montón de reglas, de leyes que ellos mismos los habían creado y mientras que los líderes religiosos no lo estaban poniendo en práctica, ¿verdad? Entonces Jesucristo vino, les mostró el arrepentimiento, les mostró que Él era el cumplimiento de todas esas profecías, ¿verdad? Y también hizo reformas espirituales en su vida. Él les decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? También vemos en el siglo XVI la conocida, la reforma luterana, ¿verdad? Cómo empezó, que la iglesia se había vuelto no sé, como una mercancía, ¿verdad? Para hacer plata ya no se aplicaba nada de la palabra de Dios, más eran los negocios, más eran las conexiones entre los poderes
del Estado, inclusive vendían indulgencias la Iglesia Católica, para mencionarlo, ¿verdad? Convenciendo a la gente que esta indulgencia te da la entrada al cielo, no importa cómo vivas, ¿verdad? La cosa era como recolectar dinero para hacer pues la Basílica de San Pedro. Entonces, tanto se había perdido la esencia de la Biblia, la esencia de la palabra de Dios, el significado bíblico de la obra redentora de Cristo, que se convirtió en un negocio. Entonces vemos que sucede eso, y Dios siempre, siempre ha estado levantando líderes que se preocupan por la salud espiritual de los demás, ¿verdad? Y eso es lo que estamos estudiando en estos cursos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vemos, analizamos. Y ya contestando esta pregunta, ¿verdad? Al final vemos también, vale la pena decir que vemos la ignorancia de algunos líderes, la falta de conocimiento básico de la Biblia por el pueblo de Dios, ¿verdad? También, como ya dijeron ustedes, las iglesias están metidas en la política, ¿verdad? Tienen mucho poder en la política. Líderes e iglesias que predican tradiciones más que la palabra de Dios. Y también vemos que hay ah, una falta de un llamado al arrepentimiento. Entonces, muchas eh, conexiones, a veces muchas leyes, reglas humanas, ¿verdad? Hemos caído muchas de las veces en el legalismo de hacer esto para estar bien con Dios, olvidándonos, dejando a un lado el dulce evangelio, la obra redentora de Cristo, el cumplimiento perfecto de Dios. Entonces, y toda esa reforma es, como dijo nuestro hermano Héctor, perdón, ese cambio espiritual viene del estudio diligente de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos parte de esa solución espiritual, de compartir con otros lo que Dios nos muestra en su palabra, sin quitarle ni agregarle absolutamente nada a lo que Dios ya ha hecho. Entonces, nosotros nos preguntamos si somos parte del problema o somos parte de la solución. Ser parte de del problema es seguir nomás viviendo como viven los demás, ¿verdad? Seguir viendo desde lejos, o compartiendo la palabra de Dios, invitándoles, llamándoles a la gente a que escuchen el Evangelio, ¿verdad? Excelente, entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Ahora estamos en la parte de contamos la historia, ¿verdad? En esta parte de Nehemías llegaron a visitarle a él unos de Jerusalén y le contaron la situación como estaba. Y este hombre, siervo fiel de Dios, se puso a llorar e implorar a Dios, ¿verdad? Usted notó en el texto bíblico que es una conversación de él que está orando a Dios y nos está contando la historia, ¿verdad? Entonces, él, motivado por el Espíritu Santo, pues bueno, le tocó dar el vino al rey, y él notó que había tristeza, que había aflicción, que había angustia en este siervo del Señor, y el rey le preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué estás triste? No estás enfermo, pero noto que estás triste, ¿verdad? Algo te pasa. Y entonces Nehemías tuvo esa oportunidad de hablar con el rey, le pidió regresar a Jerusalén. También firmaron decretos para que no lo hicieran daño en el camino. Llegó a Jerusalén y enseguida que llegó a Judá, debo decir, y ahí empezó a trabajar. Empezó la reconstrucción, y como típico, toda la historia bíblica, los enemigos de Dios empezaron a burlarse, empezaron a amenazarlo, mientras iba reconstruyéndose los muros. Y Nehemías seguía orando al Señor, seguía postrado ante sus pies, confiando en su misericordia. Y entonces hizo una investigación de las murallas, ¿verdad? Después empezó la construcción, empezaron a construir, y me encanta leer porque, ¿verdad? Iban construyendo por tramos, cada familia, cada miembro de la tribu iba reconstruyendo, y así al fin, para decirnos que
la reconstrucción de los muros, pues fue una forma muy rápida, ¿verdad? En menos de 2 meses se construyó. Como dije, la burla de los enemigos de Dios, se reían de la gente, usaban amenazas, ¿verdad? Y todo eso. Pero al fin, Dios estaba con ellos. Se hizo la reconstrucción, todos unánimes, y ahí está el resultado, ¿verdad? Eh, eh, todo lo que sucedió, podemos decir, ¿verdad? Que 100% fue obra de Dios. Dios estaba ayudándoles con los decretos de los reyes, levantando líderes que realmente servían a Dios, ¿verdad? Siempre estaban orando al Señor, y hay una parte donde Nehemías, como un gran líder, ¿verdad?, dividió en dos: un grupo que trabajaba y otro grupo que defendía, que estaba a la vanguardia de las amenazas de los enemigos, ¿verdad? Eso más o menos un poquito el resumen. Ustedes tuvieron la dicha de leer el texto y también ver el video que nos hablaba de eso, ¿verdad? ¿Alguna acotación, algo que se me escapó en la historia? Luis Alfredo, adelante, hermano. No se le escapó nada, pero me gustaría puntualizar, número uno, la actitud de Nehemías de preocupación por las personas que estaban en Jerusalén y en Judá, la circunstancia terrible que estaban viviendo. Entonces su actitud de orarle a Dios, y vemos que confesó el pecado y le puntualizó a Dios que Dios había dicho: cuando sean desobedientes los vamos a exilar, pero cuando sean obedientes los vamos a retornar. O sea que no era necesario recordarle a Dios lo que Dios ya sabe, pero uno como ser humano pues lo hace. Entonces, el riesgo a la vida que corrió Nehemías, porque él era el copero del rey. El copero del rey era el que probaba el vino y la comida para que no tuviera veneno. Así que cuando Ujú, el rey le dice: te veo raro, Nehemías tiene que haber pensado: espérate, este no vaya a pensar que yo estoy conspirando o que algo va a pasar en su contra. Y por eso él dice: salve al rey, soy fiel al rey, y se cura en salud, se protege de la ujú. reacción. Entonces también me gustaría señalar que Esther estaba allí presente, porque Esther era la madrastra de Artajerjes, que es el rey en este momento, y lo dice en una sola línea bien sutil, pero dice: y la reina estaba presente. O sea que vemos Ajá. cómo hay la mano de Dios que colocó a Esther previamente y ahora estaba allí. Tiene que haber participado en que su hijastro le concediera a Nehemías todo lo que él pidió. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente acotación. Gracias. Julio. Un comentario muy breve, hermanos. No, me llama la atención allí también que Nehemías nunca había visto a Jerusalén y llevaba una vida, digamos, agradable como copero en Babilonia del rey, como copero del rey. Y bueno, se preocupó por las cosas de Dios y Dios vio su corazón, su hermoso corazón de preocupado por las cosas del Gracias. Señor. Gracias, hermano. Sí, la fidelidad. Hay un versículo, una parte en el capítulo 6, no sé si ustedes leyeron, donde vemos el valor y la determinación de este siervo de Dios, ¿verdad? Donde dice, donde las amenazas de los enemigos de un tal Tobías, ¿verdad? Que quería hablar con él, que quería platicar, conversar, pero tenía malas intenciones. Y él dice que dice: yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Entonces eso nos lleva a pensar y aplicar, ¿verdad?, a nuestras vidas, que él no estaba tan seguro porque era un hombre lleno de valor, era un hombre muy fuerte, seguro de sí mismo, sino que él decía y hacía lo que estaba demostrando al pueblo, era porque sabía que Dios estaba con él, ¿verdad? Entonces, imagínense ante las amenazas, día tras día, cartas más cartas, pero él se mantuvo firme. Esa es una
enseñanza práctica para nosotros también. Hay amenazas de diferentes formas, pero ¿cómo nos mantenemos? Dudamos, damos pie a torcer, nos alejamos de Dios y esas enseñanzas que el Señor quiere que apliquemos, ¿verdad? Excelente, entonces vamos a identificar los personajes que vimos en la historia, que nos tocó identificarlos. Y vamos primero, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Hermano, Adelante, Arturo. entre los personajes que yo distinguí están Nehemías, Ananí, el rey Artajerjes, Asaf, los capitanes y la gente de a caballo del reino, Sanbalat, Tobías, que eran los malos, Eliasib, Gesem, Eliasib, Mesulán, Mesesabeel, Sadoc, Joiada, Melatías, Jadón, Uziel y los hermanos de Eliasib, así como los varones de Jericó. Gracias, hermanos. Muy bien, excelente identificación. Y también podemos mencionar el pueblo que trabajó en la reconstrucción, ¿verdad? Muchos de ellos. Excelente. Otra persona, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Julio, adelante. Julio, luego Yo vamos. tengo, ¿sí? Bueno, yo Sí, tengo adelante, tan hermano. bueno, sí. Tenemos la puerta de las abejas, la torre de Amea, torre de Ananel, la puerta del pescado, la puerta y cerradura, las torres, la madera. También tenemos los equipos que ellos tenían para defenderse, ya que ellos estaban, un grupo estaba trabajando y otros estaban, digamos, vigilantes, ¿no? No sé si hay otro por allí que no pueda contribuir en terminar de mencionar los objetos. ¿Alguien más? ¿Tiene otros objetos? Fabián, hermano, adelante. Pastor, pues tengo lo que son las piedras, tengo los escombros, espada, lanza y arcos, escudos y las corazas que utilizaban ellos para la defensa personal. Hermano. Muy bien, excelente identificación. Vamos con la siguiente pregunta y esta es para Atanasio. ¿Dónde ocurrió esta historia? Atanasio, no le escuchamos. Bueno, seguimos con alguien más mientras Atanasio se reconecta. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Un voluntario, una voluntaria? Luis Alfredo, adelante, hermano. Ocurrió en Persia Ahí se me escucha. y luego en Judá. Sí, Ahí ahora no. sí le escuchamos, hermano. Bueno. Digo que Vamos a esperar. bueno. Sí, vamos a Sí, esperar pastor, que hágale. termine nuestro hermano Luis y luego va usted, por favor. No, Adelante, señor. Luis. No, terminé, fue en Persia y luego en Judá. Ok, La reconstrucción. excelente. Muy bien. Ahí está. Entonces, por aquí estamos. ¿Dónde está Persia? Bueno, ya se perdió por aquí. Bueno, entonces aquí en Jerusalén también Ahí está, ahí. sucedió, A la donde izquierda del mapa menciona el está texto Persia. bíblico en Susa, ¿verdad? Susa era Sí. el lugar donde él estaba. Ahora sí, ¿cuándo ocurrió esta historia, Atanasio, si nos escucha? En el año 20, pastor. En el mes de Kisleu. ¿Ok? Sí. ¿Qué más podemos acotar ahí? ¿Qué más podemos decir a partir de la fecha que mencionó Atanasio? Julio. Sí, bueno, yo tengo que, no se especifica una fecha específica para cuándo ocurrió la reconstrucción, para cuándo cuándo ocurrió esa reconstrucción.
pero bajo liderazgo de Nehemías, pues. Pero sin embargo, históricamente se sitúa alrededor de 445 años antes de Cristo en el periodo, pues, de regreso del exilio babilónico. Eh, Recordemos que las murallas habían sido destruidas por el ejército babilónico bajo el mando de Nabucodonosor en el año 586 ante Cristo. Esto se relata según lo que está en Segunda de Reyes 25, 8 al 10 y en el libro de Jeremías 52, 12 al 14. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces sí podemos decir más o menos 444 antes de Cristo, durante el reinado de Artajerjes, ¿verdad? Estamos hablando de unos años después del regreso de la reforma de Esdras. Esto podría considerarse la tercera ola, ¿verdad?, de los que regresaron a Jerusalén, y tarda como unos 52 días en reconstruir la muralla. Entonces ocurrió en todo ese tiempo, habían fechas concretas, ¿verdad? No estamos muy familiarizados con los meses que nos mencionan ahí, pero sí hay información concreta. Entonces, excelente identificación. Un poquito de una información, ¿verdad? Los años que sucedieron, la historia, los años de la cautividad, el regreso, cuando regresaron durante los reyes, ¿verdad? Ahí vemos Ciro, Darío, Jerjes, Artajerjes, que fueron parte de todo este proceso, ¿verdad? Que hicieron posible la reconstrucción del templo, y también que el remanente de Israel pues regresara a su tierra y de ahí naciera nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos Nehemías, Malaquías, la conexión con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Habían, como ya dije anteriormente, un periodo de 400 años de silencio profético mientras llegase nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ahí están los profetas, quienes hablaron de Dios, ¿verdad? Quienes seguían sirviendo al Señor. Después de esto viene pues la historia de Esther, y Jeremías, Daniel, Ageo y todo eso, ¿verdad? Entonces, una linda historia de poder conectar los años, las historias que sucedieron. Muy bien, ¿cuál es el problema, hermanos? ¿Qué problemas identificaron ustedes? Fabián, adelante. Y luego vamos con Julio. Pastor, pues yo, pues el problema que pude identificar fue pues los enemigos que vivían alrededor de Judá, en Jerusalén, que ellos estaban pues, se sentían como envidiosos, se burlaban de Nehemías y pues también estaban conspirando en buscar la forma de atacarlos en cualquier momento con el fin de paralizar la construcción de los muros. Gracias, Fabián. Adelante, Julio, y luego vamos con Luis. Sí, yo veo que, bueno, sabíamos pues que las murallas habían sido destruidas y Nehemías y su pueblo enfrentaban oposición y desafíos de algunos enemigos que no querían que el muro fuera reconstruido, ¿no? Eh, Eso es más o menos es el problema que yo veo allí y que, bueno, eh, ejerció un liderazgo muy fuerte, una fe, y lo primero que hizo antes de reconstruir es reconstruir la voluntad y la coordinación, se destaca esa coordinación, ese trabajo en equipo que logró hacer Nehemías para enfrentar este problema. Gracias, Julio. Adelante, Luis. Integrando todo lo que han dicho los hermanos, lo cual es bien correcto. El problema aquí también es que Dios necesitaba que este pueblo se desarrollara íntegramente, porque de ahí va a nacer Jesucristo, o sea, el Mesías. Así que tenemos una situación donde ya se reconstruyó el templo por Zorobabel en la primer regreso,
ya se les leyó la ley mosaica por Esdras en el segundo Ujú. regreso, y esa ciudad estaba indefensa, estaba rodeada de enemigos, enemigos que recuerdan históricamente cuando David los conquistó, cuando Salomón los conquistó, y saben que este pueblo conquista y somete y hay que pagarles impuestos, etcétera. Así que no es que los odiaran, es que recuerdan la época donde ellos eran los que gobernaban esas áreas. Así que, pues Dios mueve a Nehemías para que regrese y rodee la ciudad con muros y haga puertas, porque en aquella época una ciudad sin muros y sin puertas estaba vulnerable a los ataques. Y vimos durante la reconstrucción que en un momento dado tenían a la mitad de la gente con una pala y un pico y a la otra mitad con armas, porque los judíos que vivían entre los gentiles le traían información de espías y le decían, están planeando atacarte, te van a atacar por todos lados. Entonces vimos como Nehemías le dice a todos, si ustedes oyen la trompeta en un área, todo el mundo coja hacia allá, porque es que nos están Ujú. atacando por allá. Así, y entonces él fue bien, bien listo, porque él puso a reconstruir a las murallas a la gente que vivía al lado de la muralla. Por eso lo logró hacer en 52 días, iluminado por Dios. Gracias, hermano. Excelente. Muy bien, sí. Y todo estaba coordinado de una forma maravillosa. Entonces aquí vemos, primero, empezando por el primer problema, Nehemías estaba en Persia, ¿verdad? Escuchó la devastación, la angustia, la tristeza, la aflicción de la gente, pero si no había permiso del rey, él no podía regresar, no podía hacer nada, aunque haya tenido esos atributos, ¿verdad? De ser un maravilloso líder, de tener estrategias militares, estrategias de reconstrucción, estrategias de administración, entre todas esas. Primer problema, ¿verdad? Segundo problema, regresó y vio cómo estaba la situación, identificó cómo estaban los muros, las puertas, como dijo nuestro hermano, y era el problema era serio, ¿verdad? Luego empiezan a trabajar, logra convencer a la gente, pero ahora los enemigos estaban ahí riéndose. Y usted sabe, tanto ve el cántaro del agua que al fin se rompe. Tanta hubiese sido la burla de los demás que decían, estos menospreciando, ¿verdad? Pero en vez de darse por vencido, este siervo de Dios, ¿qué hacía? Iba a hablar con Dios. Recurría a la fuente perfecta, a la fuente de fortaleza espiritual, de sabiduría, de fortalecimiento, ¿verdad? Y ahí encontró este siervo de Dios. Entonces había muchos problemas, como ya mencionaron, ¿verdad? Em, los enemigos se burlan de Dios, de la gente, los maltratan. También llegó un momento en que em, no había esa cooperación, ¿verdad? Porque decían que ya están cansados, carretear y carretear, piedra y piedra y piedra, ya se cansaron, ¿verdad? Y la materia prima, vamos a ponerlo así, el pueblo, si el pueblo estaba desanimado, si el pueblo decía, oh, aquí somos pan comido, ¿verdad? Nos van a destruir, porque dijeron eso en una parte, ¿verdad? Entonces, el trabajo de este líder, de este siervo del Señor, fue en todos los aspectos, ¿verdad? En el moral, en el físico, en el espiritual, en el emocional, en el económico, y así sucesivamente. Entonces, ¿se soluciona el problema o los problemas que identificamos? Cuéntenos. Julio, adelante. Sí se resuelve el Yo también problema. quiero contar, pastor. Un Excelente, momento, hermanita. adelante. Adelante, ¿ya concluyó Julio o Eh, tenía alguna acotación? Termine Julio y sí, luego damos la participación muy al hermano. bien, sí, muy bien. Sí, la importancia de esta historia radica en varios aspectos y uno de ellos era precisamente fortificar la ciudad y se llevó a cabo la reconstrucción de esos muros porque era importante pues, fortificar la ciudad, ¿no? Y bueno, pero hay un aspecto allí que era el símbolo, es el símbolo de
de la protección de Dios, el significado espiritual, quiero decir, en la restauración de los muros, que representa ese símbolo de la restauración, de la presencia y la protección de Dios para el pueblo judío. Entonces, sí se resuelve el problema, pastor. Gracias, Julio. Adelante, Natalia. Ahora sí, hermana, la escuchamos. Bueno, sí, efectivamente se soluciona porque se construyen de nuevo los muros, pero también él afirma al pueblo. Nehemías junta al pueblo y el pueblo también se arrepiente de varios pecados y vuelven a confiar en el Señor. Es como que le lleva esperanza al pueblo de que podían estar mejor. Y para mí fue un muy buen líder. Y yo pienso que se soluciona por eso, porque él junta al pueblo para que todos juntos construyan los muros y los dividió como en familia. La verdad que es muy linda esta historia. Me gusta mucho el liderazgo que tuvo Nehemías y el corazón Gracias. para volver al lugar. Gracias, Natalia. Bien dicho. Entonces, sí, ya identificamos, ¿verdad? La solución del problema, las manos del Señor. No vamos a excluir eso de nuestra historia, ¿verdad? Él estaba guiando el corazón del rey, ¿verdad? Parece que no fue mucho, como dijo nuestro hermano Luis, él era el copero del rey, el brazo derecho, la persona de confianza. Y mandarle por ese periodo de tiempo solo tenía que ser la intervención divina, ¿verdad? Y lo mandó y ahí fue primera cosa que se solucionó el problema. Luego, el líder, Nehemías, se arremangó la camisa y empezó manos a la obra. Desde que llegó, ya empezó a guiar a su pueblo, a liderar a su pueblo y a pues hacer que se reconstruyera. Excelente, gracias. Arturo, hermano, tenía un comentario. Sí, hermano, siempre con respecto a la solución, es que Nehemías, guiado por Dios, tuvo palabra con el rey. Incluso el rey le detectó la tristeza antes que él se la mencionara y, Ujú. y entonces se abrió la puerta para, obtener el inicio de la solución, que fue el permiso del rey, incluso los recursos, las cartas, la madera que otorgó para que pudiera construir las puertas. Eran puertas grandotas y bueno, todos esos recursos fueron otorgados por el rey Artajerjes y esa fue una gran bendición. Gracias, hermano. Muy bien dicho. Muy bien, entonces seguimos con la parte de la aplicación práctica, ¿verdad? A nuestras vidas. Vemos la ley y el evangelio y la aplicación a esa palabra de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Sin antes pasar por el punto principal de la historia. Como ya hemos dicho, esta es una síntesis de la historia y esta síntesis en este caso es durante el regreso del exilio en Babilonia, Nehemías dirigió a los judíos a reconstruir las murallas de Jerusalén y acercarse a Dios en oración. ¿Ah? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado vemos? Hermano, Adelante, Arturo. eh, Luego vamos con Atanasio. en mi antiguo hombre, aún sin conocer a Jesucristo, recuerdo que para mí los cristianos evangélicos yo los veía como empresarios grandes, medianos y pequeños. O sea, los dividía en esas categorías, pero Ujú. era la ceguera espiritual que yo tenía, pero realmente es un pecado que se ve también en la historia de gente que no sabe de Dios y busca cómo hacerle daño al pueblo, cómo obstaculizar los avances, los progresos que éste pueda tener, y ese es un pecado grave, hermano.
Gracias, Arturo. Adelante, Atanasio. ¿Me escucha? Sí, adelante. Ah, bueno, pues me uno al hermano Julio y también en lo personal em, podemos notar, pastor, que a veces en uno, yo confieso yo personalmente, a veces pasa lo de la envidia, a veces uno quiere como hacer las cosas bien, pero hay otra persona que lo hace o le salen y, y uno cree que es que uno no es capaz o quizás uno de que a uno le falta en ese sentido. En la parte de oración, considero que en lo personal sí me falta más, orar más, aunque yo empecé en la Academia Cristo y he aprendido mucho. A pesar de eso, llevo en el cristianismo más de 20 años y he tenido pues una vida, digamos, una vida de orden, no de desorden. Pues doy gracias a Dios porque desde los 16 años conocí al Señor y ando en los caminos del Señor y como dijo el hermano Julio, sí, a veces uno se deja permear por cosas que pasan o quiere uno como alejarse porque uno ve cosas raras en las iglesias donde uno conoce o ha estado. Pero mirando el ejemplo de Nehemías, que un hermano también lo dijo, él sin conocer a Jerusalén tenía ese profundo deseo y ganas de poder aportar a la obra del Señor y creo que hoy en día nosotros debemos de seguir haciendo lo mismo, de tener ese deseo y esas ganas de aportar en la obra del Señor a través del evangelismo. Gracias, Atanasio. Muy bien dicho. Adelante, Joel, le escuchamos. Bien, gracias al señor pastor, porque estaba un poquito ocupado, pero estaba escuchando todo el momento la clase. ¿Qué pecado veo en esta historia? Yo creo que siempre la palabra del Señor la tenemos que llevar a la parte como habla esto, consolidar, que es lo que veo yo en mi vida. Y así como este varón, ¿cierto? Fue a reconstruir el templo, a reconstruir la misma ciudad. Creo que la palabra del Señor nos habla a nosotros y nos dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros mismos, en vez de construir este templo, ¿verdad? Que somos nosotros para que habite Dios en nosotros, a veces lo vamos destruyendo. Entonces creo que es necesario que tomemos conciencia. Yo personalmente, ¿verdad? Lo tomo para mí, de que realmente somos templo del Espíritu Santo y no debemos destruirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Con cosas que se nos van pegando, con pecados, ¿verdad? A veces pecado oculto, con iras, con contiendas, con cuantas cosas que a veces tenemos dentro de nuestro corazón y que ensucian o destruyen el templo de Dios, que es santo. Eso sería todo. Gracias, Joel. Excelente aplicación, ¿verdad? A veces nos preocupamos mucho de lo exterior y nos olvidamos de de la vida espiritual interna nuestra. Gracias, Joel. Adelante, Julio. Sí, aquí veo varias palabras clave, ¿no? Fe, obediencia, creer en las promesas del Señor, tener confianza en esas promesas, confianzas, estar pendiente de las cosas de Dios. Veo que puede ser nuestro pecado de este tiempo y coincido con el hermano anterior. Sí, debe haber una reconstrucción para que ese viejo hombre termine de morir y reconstruir esos muros que a veces impiden por el mismo tiempo que estamos viviendo, quizás hacer una mejor obra del Señor. Pero es interesante esta historia, ya que nos enseña eso. Debemos tener más confianza en nuestro Señor y hacer la obra. Gracias, Julio. Excelente. Entonces, aquí vemos cómo ya identificaron nuestros pecados, ¿verdad? Quizás, como ya dijeron, menospreciar la palabra de Dios, eh, ser cobardes cuando nos toca compartir con otros, eh, querer evitar la persecución y tantos otros factores, ¿verdad? Quizás, no sé, en el mundo en que vivimos tan fácilmente nos distraemos en las cosas materiales y olvidamos la prioridad absoluta que es el estudio diligente de la palabra, la comunicación constante con nuestro Dios y pues convencernos, creer que todo, que Dios está en control de todo, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta, ¿en qué versículos
y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo. ¿En qué parte de esta historia vio el amor de Dios y dijo, lo mismo ha hecho Dios conmigo? Arturo, hermano, adelante, luego vamos con Amén, Fabián. hermano. Sí, Primero Arturo, Fabián y luego Natalia. ¿Sí está bien? sí, hermano. Adelante. En el versículo 2 del capítulo 2, el rey pregunta a Nehemías por qué está triste. Ya desde ahí el rey está siendo tocado por Dios, porque para un hombre poderoso terrenalmente hablando, ¿qué le puede interesar que su copero ande triste? Entonces, aquí Dios toca el corazón del rey y él de esa manera le pregunta por qué está triste. También el versículo 8 dice que todos los judíos estuvieron de acuerdo en construir. O sea, Nehemías tuvo la ayuda, el apoyo de Dios para hablar a todo el pueblo, incentivarlos a que pudieran empezar la obra. Así también en el capítulo 6, vemos que en el versículo 15, Dios permitió que en solo 52 días hicieran una obra tan majestuosa, hermano. Gracias, Arturo. Bien dicho, bien identificado. Gracias, hermano. Fabián. Pastor, pues yo pues en lo que leí en estos pasajes, en estos versículos, puedo ver el amor de Dios y la misericordia a partir de que Nehemías sintió dolor por el pueblo de Jerusalén, y ese dolor lo llevó a orar, clamar, ayunar y pedirle sin cesar a Dios, y Dios utilizó en medio de su misericordia, movió también el corazón del rey del rey, que notó la tristeza de Nehemías y permitió, como manifestaba el hermano, que pues una persona pues, con gran poder, y saber que le interesaba ya reconstruir algo pues que no le competía, porque prácticamente él era el rey de Persia y estamos hablando que es de la parte de Jerusalén. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y mire que los enemigos se burlaban y Dios le dio la fuerza necesaria al pueblo para que construyeran esa obra, porque como dijo el hermano, 52 días, y la verdad que los que se burlaban no daban ni un peso porque ellos lo fueran a construir, pero Dios es grande y hay que estar siempre confiado en la voluntad de Dios, porque con nosotros solos, sin la fuerza de Él, no lo podemos hacer. Gracias, Fabián. Adelante, hermana Natalia. Y luego vamos con Atanasio y con Héctor. Bueno, yo veo el amor de Dios constantemente con Nehemías. Él vio su corazón amoroso y preocupado de Nehemías. Por eso también le da esa valentía y ese liderazgo para poder llegar al lugar y hacer todo lo que hizo Nehemías. Convirtiéndolo en mi vida, me pasó, yo conté en historias anteriores todo lo que he venido viviendo con esta construcción de dar la palabra del Señor en el espacio que pude construir en la orilla de mi casa, hacer un merendero con intención de dar alimento a los necesitados, pero también hablarles sobre la palabra del Señor. Y esta leía y me acordaba mucho todo lo que yo pasé con las organizaciones sociales, la gente que se burlaba, hasta el día de hoy se burlan cuando hago alguna actividad referente a la Biblia. He hecho mucha obra con los niños para la gente del barrio que vea. Bueno, y ahora voy a hacer el pesebre. Veía cómo en 52 días volvieron a construir y nosotros nos tardamos, vamos a cumplir 6 años. Esos 6 años costaron un montón. Pero gracias a Dios hoy en día se puede dar la palabra del Señor. Me emociono, disculpen, pero esto me ha llegado mucho, porque sé que el Señor te respalda, no te abandona. Y bueno,
y estaremos cumpliendo 6 años este sábado y también haremos pesebre, ajustado por supuesto a la escritura. Lo van a hacer en obra los chicos. Así que de esa forma Gracias. también ver a la gente para que pueda conocer quién es Jesucristo. Gracias, Así Natalia. que muy linda la historia. Gracias, hermana, y que el Señor le siga dando la misma fortaleza espiritual que le dio a Nehemías para orar y seguir firme a los pies de Cristo ante la amenaza y las burlas de los demás, ¿verdad? Atanasio, y luego vamos con Héctor y pasamos a la Sí, siguiente pregunta. pastor, vea, vemos que todo va ligado concatenadamente, ¿cierto? Yo destaco en el capítulo 2, verso 17, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Si podemos ver, él cuando llega, cabalga la ciudad de noche sin decir nada, solamente como analizando y mirando dónde estaban los puntos débiles para así mismo poder enfocar o decir cómo era que iba a ser la obra. Esperemos que a través de toda la historia de Nehemías, de lo que está pasando con él, Dios estaba con él. Y también vemos el amor de Dios reflejado en él, que era un hombre, me llama la atención y quería saber, pastor, si él regresó a servir al rey, porque no sé si ahí, pues no lo vi, o no sé si está, no lo vi, porque como el rey le dice, ve, pero dime cuándo vuelves y estando la reina al lado de él. Entonces me gustaría saber si esa parte usted tiene conocimiento, a saber si Nehemías volvió a servirle al rey. Por lo que leí y tampoco porque no nos dijo el texto bíblico, ¿verdad?, de cuánto tiempo dijo que iba a estar lejos, pero por lo que leímos, él seguía en Judá y fue como líder, ¿verdad? Se convirtió en líder. Yo creo que no regresó, pero no estoy tan seguro. Héctor, adelante. Sí, Héctor, hermano. yo veo un paralelo bien importante aquí que contesta esta pregunta, la que sigue. ¿Dónde veo el amor de Dios? Yo lo veo en traernos aquí. Yo me imagino que muchos de nosotros tenemos diferentes historias de por qué y cómo llegamos a Academia Cristo y no hubiera sido sin poder tener el Espíritu Santo y el amor de Dios de por medio. Y al mismo tiempo, pues, ¿qué nos pide hacer? Pues nos pide reconstruir su templo, igual que sucedió en aquella época, porque pues sí hay varias partes del templo de Dios que están en ruinas, como lo estamos platicando al principio de la clase, ¿no? Gracias, Héctor. Excelente, hermanos y hermanas en Cristo, donde vemos el amor de Dios, como ya mencionamos los paralelos, ¿verdad? Siempre estamos haciendo la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su vida y la mía, hermanos y hermanas de Cristo, estaba como las ruinas de Jerusalén en el aspecto espiritual, ¿verdad? Y Dios levantó un héroe, Dios levantó un líder que se arremangó la camisa y vino a rescatarme. ¿Saben quién es ese líder? ¿Saben quién es? El que hizo posible que usted y yo hoy estuviésemos alabando a Dios y seamos declarados justos e inocentes ante su presencia. Jesucristo el Señor. Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, que Amén. literalmente vino a reconstruir nuestra vida espiritual, ¿verdad? ¿Cómo estaba? En pedazos, destruida. Y lo hizo, nos dio nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, nota usted la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Uno al ver la devastación, la preocupación, la angustia de este pueblo, porque estaba siendo esclavo del pecado, siendo esclavo físicamente de los países poderosos, y nosotros también fuimos esclavos de nuestro peor enemigo, Satanás. Y Jesucristo rompió las cadenas, nos sacó del Amén. abismo, nos dio vida nueva. Entonces, con ese gozo, con esa alegría, con esa certeza que somos hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo, ¿qué pediremos? ¿Qué pediremos a Dios que obre
en nosotros, pensando en la vida práctica de Nehemías. Adelante, Hermano, hermanos. Sí, Arturo. En primer lugar, le pediré al Señor que me regale sensatez, ser sensato en todos mis actos, Señor. Así también tener que me dote de sensibilidad cristiana, ser sensible a las cosas que nos interesan espiritualmente, hermano. Así también diligencia. Le pido al Señor me regale diligencia porque las cosas, por ejemplo, un estudio como este, no se debe dejar a medias, por ejemplo. Así también le pido al Señor todos los días el acompañamiento en mi vida, que me acompañe en cada acción que yo realice, hermano. Gracias, Esa Arturo. es mi petición. Muy bien dicho. Oscar. Sí, señor instructor. Bueno, yo, ¿qué le pido? ¿Qué pediré a Dios? Que me dé mucho discernimiento, que me dé don de discernir, ya que es muy importante y, y nos sirve en todo en general, sí, en nuestras vidas, en el ámbito sobrenatural y natural, sí, eso le pido a Dios. Gracias, Oscar. Adelante, Julio. Bien, sí, interesante, interesante. Esta historia nos enseña tantas cosas y muy inspirador, Nehemías. Eh, yo le pediría mucha fe, sabiduría y obediencia. Y una palabra que me gusta mucho, diligencia. Y sobre todo las cosas, oración, mucha oración, esas ganas de estar en comunicación, de estar en contacto con nuestro Señor. Que Él tenga esa misericordia y nos enseñe a tener esas ganas de estar en contacto, estar en comunión, estar en contacto todos los días con nuestro Señor, para que Él nos escuche y nosotros lo escuchemos a Él. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Muy bien. Entonces podemos resumir que el Señor nos ilumine a orar fervientemente, ¿verdad? Por nuestros familiares, por nuestros gobernantes, por nuestros líderes espirituales y también por nosotros mismos, como lo hizo Nehemías. Que el Señor nos dé la fortaleza espiritual para estar listos a la acción. Y también que el Señor nos dé la confianza absoluta para confiar 100% en Él y al fin compartir la palabra de Dios con otros. Que el Señor nos dé la sabiduría y la valentía espiritual, ¿verdad? La historia terminó con un final feliz. La muralla reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Ahí está, se terminó en 52 días y reconocieron que fue la ayuda de Dios. En nuestra vida es lo mismo. Todo lo que somos, todo lo que hemos logrado espiritualmente ha sido por obra de Dios, por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo, que Él plantó la semilla de la fe en nuestros corazones y hoy por la gracia de Dios confesamos con nuestras bocas que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador eterno. Excelente, hemos cubrido la primera parte, vamos a hablar un poquito de la segunda parte, describir cómo pertenecemos al pueblo de Dios, ¿verdad? Y el efecto de esa realidad en nuestra vida, ¿verdad? Una nación caída, hemos hablado de la nación de Israel, ¿verdad? Cómo fue devastada, destruida, exiliada, pero vemos en todo esto la mano de Dios. Ahora, ¿quién es Dios para usted? Adelante, ¿alguien tiene la mano levantada? ¿Quién es Dios?
Atanasio y luego vamos con Julio. Sí, pastor, pues Dios es nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Señor. ¿Qué más podemos decir? Él quien nos sostiene, quien por amor a nosotros dio a su Hijo en rescate de nuestras vidas y quien nos tiene aquí hoy en día. Es nuestro todo. Gracias, hermano. Julio, adelante. Luego vamos con Oscar. Gracias. Sí, Dios es todo para nosotros, para mí, nuestro creador, luz, paz, equilibrio en nuestras vidas, el camino, la verdad y la vida, para mí es todo. Gracias, Julio. Adelante, Oscar. Sí, señor. Bueno, Dios es, como lo dijo mis hermanos anteriormente, Él es nuestro creador, Él nos creó, como bien dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Dios es quien envía a su Hijo por nosotros, porque Dios nos amó primero, y sabemos también que Dios es eterno, sí, Él siempre ha existido, Él es Dios. Gracias, hermanos. Muy bien. Entonces vamos a hacer un resumen de las 8 lecciones que hemos estudiado, ¿verdad? Y vemos el amor, la fidelidad y el poder de Dios actuando en su pueblo. En estas 8 lecciones que hemos estudiado, hemos visto claramente el amor, la fidelidad y el poder de Dios en pro, en bien, en beneficio de su pueblo, ¿verdad? Tenemos Dios proveyó para Elías y la viuda. ¿Se acuerdan esa historia? La primera lección. Demostró su gloria usando a Elías en el monte Carmelo, ¿verdad? Contra los 450 o 400 profetas de Baal, ¿verdad? Salvó al rey Ezequías y al pueblo en Jerusalén. Envió profetas como Isaías y Jeremías. Protegió el pueblo en el cautiverio. Cerró la boca de los leones para Daniel. Dio a Esther valentía para que salvara a su pueblo. Dio a Esdras la sabiduría de la palabra de Dios. Y Dios dio a Nehemías y a otros la oportunidad de reconstruir su templo y las murallas. Entonces, Dios cumplió las promesas, vemos las promesas cumplidas a su pueblo. En nuestro caso, prometió un Salvador, lo cumplió. El Señor es fiel, nos salva a cada uno de nosotros por los méritos de Cristo mediante su palabra, nos da la palabra de Dios tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Ahí vemos a Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, hay una pregunta aquí, ¿cómo pertenecemos entonces al pueblo de Dios? ¿Cómo pertenecemos al pueblo de Dios? En la primera lección hablamos un poquito de este texto. ¿Alguien me quiere ayudar con el texto bíblico de Primera de Pedro 2:9? Adelante, Julio. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gracias, hermano. ¿Cómo fue que sucedió eso? ¿Qué pasó? Cuéntenme, Arturo. ¿Cómo fue que yo ahora soy, usted ahora es un linaje real, nación santa? Cuénteme, hermano, ¿qué Porque pasó? ¿Qué tuvo que pasar? lo que tuvo que pasar, hermano, es que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se viene a este mundo a, a justificarnos o a sustituirnos, pero Él nos dio otra ciudadanía, nos otorgó la nacionalidad israelí a nosotros, hermano.
Nosotros somos ahora hijos adoptivos, hermano. Y por lo tanto somos también ciudadanos de Israel. Gracias, Arturo. Gracias, Fabián, por la gracia de Dios que dio a su único hijo por el perdón de nuestros pecados. Excelente. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Natalia. Bueno, yo también lo tengo pensado de esa manera, que nosotros somos hijos de Dios y reconocidos hijos de Dios a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. De ahí Él nos da el acceso a ser llamados hijos de Dios. Es el acceso, porque Él lleva nuestros pecados y nosotros pudimos volver al Padre y tener la oportunidad de ser hijos de Dios. Gracias, hermano. Literalmente somos hijos e hijas de Dios. Muy bien. Oscar tenía la mano levantada y luego pasamos a la siguiente pantalla. Sí, señor. Bueno, como bien dice la Biblia que Dios llamó hijos a quienes aceptaron a Jesucristo como su único dueño y su Salvador. Entonces, por medio de Jesús es que somos todos nosotros llamados hijos de Dios. Gracias, Oscar. Entonces podemos decir creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces esa es la parte importante. Entonces vemos aquí que Dios nos llamó, Dios nos eligió para ser sus hijos, nos dio la fe y la promesa de la vida eterna mediante su misericordia. Nos sacó de las tinieblas, pertenecemos a Él y tenemos un propósito: compartir con otros su palabra. Todo eso es 100% obra de Dios. Yo no he hecho nada, yo no merecía nada de Dios. Él en su gracia, en su misericordia, me ha concedido este privilegio mediante la fe en Cristo Jesús, quien hizo posible esta obra redentora, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos afecta la realidad que pertenecemos al pueblo de Dios? ¿Cómo, no sé, afecta, no? ¿Cómo de una forma positiva, verdad? ¿Cómo qué efecto tiene esta realidad en nuestras vidas? Para usted, ¿cómo se siente? ¿Algún comentario? Atanasio. Pastor. Sí, sí, Pastor, Atanasio primero y luego hermana usted. Muy bien. pues esto nos afecta positivamente, pastor, porque saber que somos pueblo de Él, que saber que por medio de la adopción, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha hecho aceptos ante Él y nosotros podemos ver una realidad y tener un privilegio que otros no tienen. Sabemos que por el hecho de estar, buscar la palabra, como dice Romano, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a lo que conforme a su propósito han sido, ¿cierto? Llamados. Entonces nosotros, esto positivamente nos coloca, como dice uno, en un peldaño más alto, sin dejar de desconocer que somos sus hijos y que lo ideal es que nosotros pues llevemos el mensaje de la palabra, porque como hijos tenemos ese derecho de ser luz y ser luz entre el pueblo donde nosotros vivimos, con la comunidad, con la familia, con el vecino, con todo, y mostrar ese amor mostrar el amor de Dios y hacer que ellos conozcan que hay un Dios verdadero que les ama también. Gracias, Atanasio. Adelante, Dania, Oscar y Julio. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo por ser hija del Señor me siento regocijada. De verdad, por toda mi ascendencia, mi familia, jamás nadie había llegado a los pies de Cristo, así que ¿quién diría que su amor tan grande por mí va a llegar a romper tantas cadenas en mi vida? Y lo menos que puedo decir es que me siento agradecida con el Señor. Gracias, hermana. Perdón, vamos a darle la palabra a Natalia porque estaba esperando por un tiempito. Gracias, hermana. Adelante. Bueno, para mi vida es ser hija de Dios y me afectó en mi vida
en mi vida positivamente. Yo estaba perdida en el mundo, con consumo de drogas, viviendo una vida muy desordenada, donde había perdido mi familia y un montón de cosas que será para testimonio del Señor, ¿no? Y el Señor, al aparecer en mi vida, cambió totalmente mi vida. Y al tener un propósito también, que otra gente lo pueda conocer, es de agradecimiento, porque sin merecer su amor es donde yo lo veo diariamente. Así que yo estoy feliz de haber conocido al Señor Jesucristo y de conocer cada día más de su palabra, porque la palabra te hace libre, te limpia y te dirige en la vida. Gracias, Natalia. Adelante, Julio, y luego vamos con Arturo. ¿Me escucha? Sí, adelante, Julio. Sí, de verdad que podemos decir que, bueno, Él nos eligió, nos dio su amor, cambió en mi caso mi vida para siempre. Nunca fui el mismo. Es maravilloso estar en el Señor, ser hijo de Dios, es una experiencia preciosa y estoy muy agradecido de todo y de todo el conocimiento que a través de su palabra ha ido llegando a mi vida. Yo tenía como 500 libros, no los había podido leer todos. Mi biblioteca pues estaba rebosando de muchos libros y leía, pero sentía que siempre algo me faltaba. Cuando conocí al Señor, comencé a leer las escrituras, regalé todos mis libros y fue una bendición de verdad porque aquí conseguí lo que es en cada capítulo, cada versículo consigo el amor de Dios, consigo ese crecimiento espiritual que me ha hecho ser una mejor persona, me ha hecho ser un mejor esposo, un mejor padre, y estoy infinitamente agradecida con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Julio. Hermano, adelante, Arturo, y luego concluimos con Oscar. Sí, hermano. Cuando yo canto la alabanza, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado de Adrián Romero? De verdad que mi corazón se llena de mucha emoción, hermano, porque yo estaría de verdad nada más que en la plena destrucción. Sin Dios, sin Cristo, no soy nada, hermano. Él es el que me rescató y me regaló la victoria. Me permitió llegar a la buena vejez, que es algo de agradecer todos los días, mi hermano. Gracias, Arturo. Oscar, hermano, y luego pasamos con este texto bíblico. Sí, bueno, decía que cómo nos afectó. Yo pienso que me afectó en mi vida. El estar con Dios fue un impacto muy positivo para mi vida y para las personas que están en mi entorno, a mi alrededor. ¿Por qué? Porque me sacó de la oscuridad a la luz. Sí, que porque por medio de Jesucristo conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Sí, porque mis ojos estaban cegados, estaban vendados. Sí, para mí era más importante las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y a veces uno cuando está en el mundo, uno primero busca las cosas del mundo y de último uno busca a Dios o solamente busca a Dios, pero en un momento de angustia y bueno, como bien dice su palabra, que su misericordia nos alcanzó. Y bueno, algo negativo es para las tinieblas, porque cuando aceptamos a Jesucristo, somos enemigos de Satanás y sus secuaces. Gracias, Oscar, bien dicho. Muy bien. Entonces, un voluntario. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Y alguien que me ayude con el texto bíblico. Atanasio, ¿puede leer? Está Sí, en... pastor. Adelante, por Primera de favor. Pedro 2, 4 al 12 dice, Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales
que Dios acepta por medio de Jesucristo. Diga nomás, hermano. Y también, así dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon, perdón, los constructores, ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Y la parte final. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Gracias, hermano. Y un poquito más. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observan las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Excelente. Entonces, mi oración, amados y amadas en el Señor, que hagan suyo este texto bíblico. Y todos los días mediten en la importancia que este texto bíblico significa para nosotros. También mediten en lo que Jesucristo hizo por cada uno de ustedes para que Dios nos llamase hijos e hijas suyos, para que Dios nos llamase que somos un pueblo escogido, una nación santa, real sacerdocio, ¿verdad? Entonces, mediten en este pasaje bíblico y todos los días valoren, aprecien lo que Dios en Cristo Jesús ha hecho y sigue haciendo por cada uno de ustedes. Entonces, aquí concluimos con las 8 lecciones que he tenido la dicha, el privilegio de estudiar junto a ustedes. El proyecto final tendrá 2 semanas a partir de hoy, 2 semanas para que entreguen el proyecto final y como ya mencionamos, tiene tres partes, ¿verdad? La primera es la lectura de Daniel capítulo 3, todo el capítulo, y contestar las primeras 6 preguntas, solo las primeras 6 preguntas de considerar. Y luego también mandar un mensaje al instructor, ¿verdad? Sobre por qué es importante usar antes de consolidar la parte de considerar. Y al fin, como conclusión, por qué es importante para nosotros ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces aquí en la hojita están las instrucciones. Ustedes me van a mandar la segunda y la tercera parte, como un audio cortito, ¿verdad? Explicando. Y esta parte sí me van a enviar escrita, ¿verdad? Para yo leer y mandarles mis respuestas, la nota final también. Entonces, gracias hermanos, gracias por su tiempo, hermanas en Cristo, por su participación. Continúen estudiando con Academia Cristo, continúen estudiando diligentemente la palabra de Dios, continúen compartiendo con otros el Evangelio y también dándole gracias al Señor, ¿verdad? Que cada día sea un día más para alabar al Señor, para darle gracias por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por ustedes. Entonces, les agradezco infinitamente por el tiempo dispensado, por su participación y también el privilegio que me han concedido de conocerlos, de poder convertirnos en una familia en Cristo, ¿verdad? Que todos estamos con el mismo propósito, con el mismo objetivo de estudiar la palabra de Dios para compartir con otros. Entonces,
¿Hay alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar este curso con una oración? Hermano. Pastor, Atanasio, sí, Arturo y Natalia. pastor, no, darle gracias a Dios por usted, por su vida y que pedirle al Señor que le dé sabiduría cada día, más de la que tiene, y que le siga fortaleciendo en todos los campos de su vida. Y para mí es un placer conocerlo, haberlo conocido ya es como el tercer curso que hago con usted o el cuarto, y es una bendición, pastor. Gracias nuevamente por su paciencia y por su dedicación en lo que hace. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Gracias por sus palabras. Julio, perdón, Arturo después. Julio, hermano, Gracias, adelante. Sí, bueno, yo quería también darle las gracias, pastor, por tu ayuda, por tu apoyo, por la paciencia que nos has tenido. Ha sido maravilloso haberlo conocido a todos mis hermanos acá. Ojalá nos podamos encontrar, seguir adelante y continuar con nuestra formación para la gloria y honra de nuestro Señor, para poder ayudar a otros y para seguir haciendo la gran comisión. De verdad que sin más nada que decirle, que Dios le bendiga, pastor, y ojalá nos veamos pronto. Amén, hermano. Muchas gracias. Arturo y luego vamos con Natalia. Y también con nuestro hermano José Manuel. Adelante, Arturo. Sí, hermano. Yo agradezco a Dios primeramente porque existe la organización Academia Cristo, hermano. De verdad, en estos tiempos, casi solo organizaciones que hacen mal uso de las redes sociales, del internet, pero que me alegro ver y darme cuenta que existe esta organización, hermano, que requiere de una fuerte inversión y de una muy buena organización. Realmente los felicito, hermano. Sé que van por un excelente camino y que Dios les va a premiar por todo eso, mi hermano. Que el Señor me los bendiga. Gracias, Arturo. Ustedes son parte de esta gran familia de Academia Cristo. Haré extensivo sus palabras a todo el equipo de Academia Cristo. Adelante, Natalia. Bueno, yo quiero felicitarlos y darle mi agradecimiento por todo lo que hemos aprendido, porque muy buena la manera de explicar y también de trabajar, porque no solo va a quedar en lo que hicimos, sino que uno lo puede replicar, como yo le decía. El otro día tuve la oportunidad de compartir lo de Esther con unas hermanas eh, y me siento muy agradecida con ustedes porque, bueno, ya que los recursos por ahí no son muy buenos para poder estudiar en diferentes lugares o ir a hacer cátedras y cosas así, que ustedes lo puedan brindar gratuitamente. Eso es algo tan maravilloso, tan maravilloso. Y yo sé que el Señor tiene anotado todo eso. Toda la gente que trabaja con ustedes ha hecho tesoros en el cielo, dice la palabra de Dios. Así que yo quiero darle gracias y bueno, instarlo a mis hermanos que sigamos porque hay otras clases también que yo ya me anoté, así que bueno, seguiremos en otras también. Gracias, Muchísimas Natalia. gracias y que Dios lo Gracias. bendiga. Igualmente a ustedes. Muchas gracias. José Manuel. Dania, hermana. Dania y luego Fabián. Solamente agradecer por todo lo que hemos aprendido en este curso. Darle las gracias a usted, Pastor Nixon, por toda su paciencia, por toda su ayuda. Y de verdad agradecer al Señor porque se nota que lo hacen con un corazón dispuesto y presto para el Señor. Así que le agradezco mucho todo lo que usted nos ha ayudado. Gracias, Dania. Gracias. Gloria a Dios por eso. Fabián, hermano. Bueno, pastor, pues primero que todo, pues agradecerle a Dios por poner este bonito proyecto de Academia Cristo
al servicio de todos mis hermanos y todos los que queremos conocer más acerca de la palabra de Dios y queremos seguir creciendo en esta vida espiritual. Agradecido con usted pues también por su enseñanza, su paciencia. Pedirle pues que sea la bendición de Dios, que siga estando con usted para pues así siga indicando por el buen camino a muchos hermanos que sé que con la voluntad de Dios van a llegar acá. Y pues también para preguntarle, pastor, para pasar a los otros cursos, ¿toca uno escribir a la Academia de Cristo o la Academia se comunicaría por medio WhatsApp con uno? Sí, normalmente la academia envía como unas inscripciones, entonces usted puede escoger qué curso le conviene, el calendario, la hora que le conviene. Entonces posiblemente hay algunos que van a empezar en enero, porque como ya estamos finalizando el mes de diciembre, entonces enero, yo creo que la primera o la segunda semana de enero ya van a empezar los cursos nuevamente. Gracias, Fabián, por la pregunta. Joel, hermano. Pastor, más que todo darle gracias por, como han dicho los hermanos, la paciencia, por tener esta disposición de enseñarlo. Le doy muchas gracias porque ya estoy poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido. Tengo por ahí con los hermanos de acá de la iglesia un canal de YouTube donde también estoy haciendo un discipulado con ellos y poniendo también en práctica todo esto. Así que estoy muy agradecido de parte de usted y del Señor. Así que espero seguirlo viendo en los próximos cursos porque mi anhelo es seguir en esto, poder hacer completamente los discipulados que ofrece la Academia de Cristo. Así que muchas gracias, Amén. Pastor. Dios le bendiga. Amén, hermano querido, que Dios le acompañe. José Manuel, si nos escucha, si nos escucha, adelante, hermano, lo escuchamos. Bueno, quería darle las gracias por su paciencia y por su dedicación en su trabajo. Y Dios le va a recompensar todo eso que usted está haciendo. Seremos discípulos de Jesús. Gracias, José Manuel. Ya lo está haciendo el Señor. Ha sido tan bueno, tan misericordioso conmigo. Entonces, vamos a cerrar con una oración, dándole gracias al Señor por todo este tiempo con ustedes. Señor, te damos gracias por tu amabilidad, por tu paciencia, por tu misericordia, Señor, que cada día nos muestras tu poder, tu gracia, tu misericordia sobre nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que sigan estudiando diligentemente tu palabra para que compartan con otros. Te damos gracias, Señor, porque a través de estas historias nos has mostrado tu fidelidad. Señor, nos has mostrado que aunque el pueblo de Israel fue rebelde, desobediente, testarudo, como lo somos nosotros también, al fin del día lo que sobresale es la gracia, Señor, tu amor, tu compasión, tu misericordia, tu poder y tu fidelidad a sus hijos, Señor. Vemos eso en nuestras vidas personales, Señor, porque tú nos has entregado a Jesucristo, nos has dado un Salvador. Jesucristo es el único camino al cielo. Él es nuestro Salvador por los méritos de su pasión, muerte y gloriosa resurrección. Hoy tenemos la paz con Dios. Hoy tenemos el perdón de nuestros pecados y la certeza de la vida eterna en el cielo. Somos tus hijos. Somos un pueblo escogido. Somos una nación santa, un sacerdocio real. Y te damos gracias por hacer eso de nosotros. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Entonces, que tengan una bendecida tarde. Muy bien, bendiciones.